Bueno, estamos. Bueno, ¿qué tal? Cuéntenme si hay alguna consulta. Nos llegaron algunos mails, no quiero ser tranquilos sobre algunos inconvenientes de doble subida, de problemas de último minuto, no se preocupen. O sea, los que me llegaron o sea, voy a evaluar igual, no hay ningún problema. Cuéntenme si hay alguna duda, alguna pregunta sobre el parcial, algún inconveniente. Servidor. Dale, hoy los géneros, pero eso me lo anoto. O sea, me lleva un rato que tengo que revisar todos. Igual, si alguien está me imagino que tal vez es tu caso, Valentín, si alguien está particularmente apurado, me avisas y lo genero. Ese primero que nada. Alguien por ahí está pidiendo algo. Cuéntenme si alguien más tiene algún comentario, alguna duda. Fechas muy parcial. No termina mal el cronograma, así que no. Fecha exacta no. Hoy mi idea es ponerme con eso. Además de que tengo que corregir un final y unas cosas, pero mi idea es ponerme con eso. Y después con la corrección de las parciales. Así que seguramente hoy, entre hoy y mañana, subo el cronograma. Ustedes, mientras tanto, para el lunes lo que tienen que hacer es seguir con la clase que sigue, que es la primera clase sobre estadística bayesiana, la clase 18. ¿Sí? Y después el miércoles vamos a tener una práctica. Pues hasta ahí lo tengo armado, pero faltaba armar una parte. ¿Alguna otra duda? Bueno, voy a ir a práctica. Bueno, teníamos para hoy lo que quedaba de estimadores puntuales, ¿sí? Que es la segunda parte de la guía, a partir del ejercicio 9, digamos, que es sobre métodos de estimación, corresponde a la clase teórica 17, que supuestamente estuvieron viendo. No sé si llegaron a hacer ejercicios, si tienen consultas, teóricas, prácticas, cuéntenme en qué están. Yo llegué a ver la primera parte nada más. ¿Cómo? La primera parte de la clase. Ok. Bueno, la idea hoy igual es avanzar, después en todo caso, si la semana que viene nos quedaron dudas, cosas por ver, el miércoles charlamos y después vamos viendo. El resto, ¿pudieron hacer algo de práctica o ya se quedó medio amontonado? Así que quería tener clase después de verla. Profe, buen día. Sí, yo tengo una pregunta con el ejercicio 10 de la práctica. Y decime. Bueno, el ejercicio te pide encontrar por el método de máxima verosimilitud y por el método de momentos. Cuestión que cuando llegué a hacerlo por el método de momentos, me queda algo que solamente, o sea, me queda alfa sobre alfa más 1. Y eso se supone que es una constante. Entonces, no sé, hasta donde yo entendí, creo que no podía quedar una constante y había que pasar a otro momento. Pero No, la verdad es que no sé bien cómo seguir. pero te queda dependiendo de alfa. O sea, si te quedara que la esperanza es 5 independientemente de alfa, ahí sí necesitaría pasar al momento que sigue. Igual hagámoslo así, practicamos un poco, para también quienes no pudieron hacer nada, que se pongan un poco en tema. Pero si te quedara que es 5, ahí sí sería, o digamos, no podría hacer ese momento, tendrías que cortar otra cosa. Pero como
te quedó algo dependiendo de alfa, sí. Ahora igual lo hacemos y igual por ahí se vea. Tomémoslo como ejemplo, así para quienes no pudieron ver nada, por lo menos tienen algún ejemplo más para antes de comenzar, que es el 10. Dice que tenemos una muestra aleatoria de tamaño n, eso quiere decir que tenemos x1, x2, xn, variables aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas, y la distribución está dada por, y me da la función de distribución. Entonces acá es el primer lugar donde hay que prestar atención. ¿Sí? Porque si me dan esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para después poder hacer las cuentas. Hay que derivarla. Hay que derivar. Si necesito la densidad, lo que están dando acá es la función de distribución. Primera cosa donde uno, si está apurado en un examen, puede hacer un poco de lío. Entonces, si x es menor a 0, si x está entre 0 y 1, y si x es mayor o igual a 1. Esa es la función de distribución. Uno la puede graficar, alfa es positivo, eso no creo que no sé si lo dice enunciado, no me lo aclara, pero bueno, el parámetro alfa es positivo, ¿sí? Para que esto tenga sentido, realmente es una función de distribución, tiene que ser positivo. Si la grafica, van a ver que cumple con todas las propiedades, ya que es una función de distribución. Y me pide allá, estimador, por el método de los momentos y por el máximo de verosimilitud para el parámetro alfa, ¿sí? O sea, el alfa de momentos y el alfa de máxima verosimilitud, ¿sí? Entonces, vamos con el de momento, después hacemos el de máxima verosimilitud. Para poder calcular el de momento necesito calcular momentos de la distribución. Si bien es posible, existe una definición de la esperanza y de todos los momentos en términos de la función de distribución, no es lo que nosotros vimos, y para este caso, que es una variatoria continua, que es algo que por ahí medio que se sobreentiende, pero en realidad habría que pensarlo. Si esto fuera una variatoria discreta, no tengo que derivar. ¿Estamos de acuerdo? O si fuera mixta, bueno, ya estoy en el horno y no sabría qué hacer. Pero si ustedes grafican esto, van a ver que les da hasta 0, 0. A partir de ahí es, si algo como alfa es positivo, esto es x al cuadrado, de los medios, lo que sea, en 0, 0, en 1 es 1, y a partir de ahí es 1. Y esto, la forma en el medio puede ser así, no importa, pero claramente es una función continua. ¿Ok? Así que al ser continua, lo que necesito es la densidad para hacer las cuentas, y la densidad entonces va a ser, ¿cuál es el soporte de esto? 0 y 1. O sea, está entre 0 y 1. Antes del 0 y después del 1 es constante, así que va a hacer la derivada. Así que el soporte es entre 0 y 1, y ahí la densidad es la derivada de esto, que es alfa por x a la alfa menos 1. ¿Ok? Fuera de eso es 0, obviamente. Para buscar este orden de momentos voy a calcular momentos de la distribución. Empiezo por el momento de orden 1, no es que no se pueda empezar por otro lado, pero la práctica usual es, empiezo por el momento de orden 1 y si eso me sirve, lo uso. Entonces necesito calcular la esperanza. La esperanza por una continua, lo de siempre, integro la x por la densidad, desde menos infinito hasta más infinito. Pero, como el soporte es entre 0 y 1, obviamente la integral va a ser de 0 a 1, y donde dice la f de la densidad voy a poner esto. Así que la integral de x por alfa por x a la alfa menos 1, y si hago esa cuenta, esto es alfa por x por x a la alfa menos 1, me queda x a la alfa, así que directamente integro eso, es x a la alfa más 1 sobre alfa más 1, ¿sí? Y eso lo tengo que evaluar entre 0 y 1. Y efectivamente, como vos decías, me queda, cuando evalúo el 1, me queda 1 sobre alfa más 1, cuando evalúo el 0 me queda 0, así que se ha restado 1 sobre alfa más 1, así que la esperanza es alfa sobre alfa más 1. Esa cuenta está perfecta, ¿sí? ¿Qué es lo que me tengo que fijar acá? Para ver si me sirve. Bueno, si está alfa o no está alfa, y en todo caso si logro despejar, si fuera muy complicada la expresión y fuera posible despejar alfa, tampoco me serviría, ¿sí? Pero como está alfa me sirve. O sea, el problema sería si me hubiese dado 8. Que ahí sí, tengo 8 y no dice alfa, digamos, no puedo hacer nada. Pero con esto sí, lo que voy a hacer, el estimador de momentos que va a cumplir. Bueno, como este es el momento de orden 1, ¿a qué lo voy a igualar? ¿Al promedio? El promedio, hay que raya, ¿sí? A lo que a veces se le llama, en este contexto, el momento muestral de orden 1. ¿Sí? Sumar todo y dividir por n. O sea, ahí que raya. Entonces de ahí despejo alfa. Justamente puede tener una complejidad el despejar alfa, pero
pero en principio poder se puede. Entonces, lo voy a hacer acá. Puedo restar. Ah, no, el cero lo voy a necesitar. Bueno, lo voy a boca. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que tengo que tener claro es que tengo que dejar alfa, que está como mi x. ¿Sí? Entonces paso para allá y queda alfa. Si quieren, lo técnico correcto sería, a partir de ahora, es mentira que alfa sobre alfa más 1 como alfa parámetros igual a x raya. Lo correcto es que el estimador que voy a definir cumple con esto. Si en las cuentas intermedias quieren sacarle el sombrerito porque es un bajón tener que andar poniendo el sombrerito todo el tiempo, lo pueden hacer y lo ponen al final. Sí, pero creo que sí. Más allá de cómo lo escriban, lo que me interesa es que quede claro que esto es lo que da la esperanza de la distribución. Si alfa tiene un cierto valor, no es cierto que si yo tomo una muestra, el promedio vaya a ser igual a alfa sobre alfa más 1, porque esto es una constante, no es algo aleatorio. Entonces no tiene sentido decir que alfa sobre alfa más 1 con alfa parámetro, digamos, es igual a x raya, porque x raya es una constante. De alguna manera acá yo estoy definiendo quién va a ser el estimador. El estimador de momentos va a ser el alfa sombrero tal que se cumpla esto. ¿Sí? Y entonces ahí lo despejo. Si en el medio no quieren escribir los sombreritos porque es molesto, no lo hacen, de hecho no lo voy a hacer. Pero que quede claro eso. ¿Sí? Entonces paso para allá. Obviamente me queda alfa igual a x raya alfa más x raya. Y insisto, ¿quién quiero despejar yo ahí? Tiene mi incógnito. Alfa. Alfa. Así que, ¿qué tengo que hacer para poder despejar alfa de ahí? Yo pasaría el término que está alfa por el promedio para el otro lado y sacaría factor común. Claro, todo lo que tiene alfa lo paso para el mismo lado y saco factor común. Entonces, por ahí lo pasamos para allá, me queda alfa menos x raya alfa igual a x raya, alfa por 1 menos x raya igual a x raya, y ahora ya puedo esperar. ¿Sí? Básicamente me queda alfa igual a x raya sobre 1 menos x raya, y como digo, esta es la definición no de alfa, sino del estimador de momentos de alfa. Esa es la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Después uno podría analizar propiedades, acá se vuelve un poco, por ejemplo, hay algunas que serían complicadas de analizar, no imposibles, pero complicadas. Pero en principio el método de momentos me dice, mira, no sabes qué hacer, usa esto. Insisto, los métodos de estimación son recetas, algunas con más sentido, algunas con menos sentido, que me proponen estimadores que mínimamente tienen chances de tener algunas propiedades buenas, ¿sí? Cuando no se me ocurre de dónde sacar mi estimador. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? No, todo claro, profe. Claro. Bueno, ya que estamos, hagamos el de máxima de similitud, que capaz lo hiciste, pero ahora, ya que estamos, así practicamos un poco eso. Por eso dejé la densidad escrita. De hecho, voy a borrar la distribución porque no necesito. Voy a poner la cadencia. Alfa x a la alfa menos 1. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Está claro esto? ¿Están muy perdidos? ¿O estamos? Sí, profe, se entiende. ¿Se entienden? Bueno, para encontrar este valor máximo de verosimilitud, lo que hay que hacer es escribir la función de verosimilitud y en general, salvo, creo que lo mencioné eso en las clases teóricas y en todo caso se aparece de vuelta, lo charlamos, salvo casos muy específicos, que es cuando el soporte depende del parámetro, que es como el caso raro, que uno tiene que hacer una cosa un poco más extraña, y que normalmente la respuesta termina siendo que el estimador de máxima verosimilitud es el máximo, el mínimo, cosas por el estilo. Salvo en esos casos, en general lo más simple es en vez de maximizar la verosimilitud, maximizar la verosimilitud. Queda el mismo resultado, pero con cuentas más simples. Sobre todo eso hay una duda, porque dice que lo expliqué en la clase teórica, pero por ahí es algo que puede generar dudas. Sobre todo eso de por qué le ponemos el logaritmo, todo eso quedó claro, el motivo, digamos. ¿Sí? Sí, por mí sí. Bueno, cualquier cosa me dicen.
Entonces, la verosimilitud es función del parámetro, es solo para facilitar las cuentas, ¿sí? Después hay, digamos, después resulta ser que además se dan coincidencias, o creo que son coincidencias como que llegas al mismo máximo, llegas al mismo punto donde está el máximo. El valor máximo obviamente es distinto, porque en un caso te da, si en un caso te da 8, en el otro te da el logaritmo natural de 8, pero el punto donde se alcanza el máximo es el mismo. Y es para facilitar las cuentas. Después se dan algunas coincidencias, como que, por ejemplo, después de la verosimilitud, de hecho, si revisan la parte de información de Fisher, como que la misma cuenta de la log verosimilitud aparece un poco en la cuenta para el cálculo de la información de Fisher, o sea que a veces pareciera tener como algún sentido, pero la realidad es que la principal motivación de tomar el logaritmo es para facilitar las cuentas y convertir la productoria, esta, convertirla en una sumatoria, básicamente, que es mucho más amigable con la derivada de la suma que el producto, ¿sí? O sea, la log verosimilitud, entonces, es n minúscula, función del parámetro, y es el logaritmo de esto, y el logaritmo de un producto se convierte en la suma de los logaritmos, por eso me queda así. La función de verosimilitud, recordemos, porque de hecho acá no dice alfa en ningún lado, ¿cómo va a ser función de alfa si acá no dice alfa en ningún lado? Bueno, técnicamente la función de densidad o la función de probabilidad puntual, si fuera una discreta, yo la puedo pensar tanto como función de la variable de la densidad, si la que uno va a ser la que uno grafica, pero en la fórmula, si tengo el parámetro desconocido, en la fórmula también aparece el parámetro, o sea que yo la puedo pensar como función de una o de la otra, ¿sí? Técnicamente, técnicamente en realidad la función de verosimilitud es la función de densidad conjunta o de probabilidad conjunta de la muestra. O sea, del vector que representaría la muestra. Como son independientes, directamente se obtiene multiplicando todas las funciones de densidad de cada una de las variables, ¿sí? Según como la mire, si la miro como función de las x, es la función de densidad conjunta. Si la miro como que las x están dadas, que es función del L o los parámetros, es la función de verosimilitud. Pero como expresión es la misma expresión. ¿Ok? Y bueno, y lo que les digo siempre, lo que ya les dije muchas veces en la clase teórica es acuérdense de esta I, porque si se olvidan de esa I, perdieron. No les va a salir todo mal. Parece una pavada, pero es fundamental eso. Son variables diferentes. Entonces, la log verosimilitud es la suma desde I igual 1 hasta n del logaritmo natural y de tengo por la densidad. Obviamente voy a asumir que la X toma valores dentro del soporte, así que directamente pongo la parte que va en el soporte, así que es del logaritmo de alfa por X a la alfa menos 1. ¿Ok? ¿Ok? Sí, perfecto. Sí, profe. No. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que falta? El subíndice de la El X. subíndice I, exacto, sí, no se dejen engañar. El subíndice I, ¿ok? Luego, justamente para que quede claro. Si no pongo el subíndice I, yo a la X la empiezo a tratar como una constante y no va a quedar ninguna sumatoria, ninguna cosa. Si necesito sí o sí poner ese subíndice I ahí, si no, va a haber lío. Esa es la log verosimilitud. Si puedo, la escribo más. O sea, acá hay como varios pasos en términos prácticos. Como yo tengo que querer derivar, voy a querer tenerlo escrito de la forma más cómoda posible. Entonces, el primer paso normalmente es medio distribuir, rearmar esto usando primero propiedades de los logaritmos, ¿sí? Porque estoy haciendo logaritmo, entonces lo tengo que escribir mejor, y después usando propiedades de la sumatoria, para que me quede escrito lo más simple posible en términos de alfa. Y después me iré el paso para maximizar, bueno, buscar la derivada. Entonces, primer paso, desarmo un poco el logaritmo, y me queda que es el logaritmo, porque tengo un producto, es el logaritmo natural de alfa, más el logaritmo natural de x y al alfa menos 1. Lo puedo hacer en dos pasos si quieren, pero si no directamente, pues bueno, pero el logaritmo natural de x y al alfa menos 1, como tengo un exponente, lo puedo bajar. Así que me queda esto.
¿Ok? Hasta ahí usé el logaritmo. Y ahora, pulsando por P desde la sumatoria, la sumatoria obviamente va a ser la sumatoria de este más la sumatoria de este. ¿Qué me queda en el primer término? N por el logaritmo de alfa. Bien, porque no depende del subíndice de la suma, ¿sí? Y ahí es donde se van a dar cuenta que si se olvidan el subíndice y allá van a tratar también como constante del otro término y claramente no lo es, ¿sí? Cuando yo hago la suma de esto, lo que es constante es este factor alfa menos 1 que lo puedo sacar afuera, pero después me queda la suma de esos logaritmos de x. ¿Se ve? Fíjense que de alguna manera es como que el dato que yo voy a necesitar es conocer la suma de los logaritmos de las x. O alguna otra cosa que permita calcular eso, ¿sí? O sea, como que para poder estimar yo voy a necesitar esta cuenta. Bueno, yo vengo poniendo igual, no está en el blog, voy a poner más porque vamos bien. ¿A qué le suena esto de que del toda la muestra lo que yo necesito es esta cuentita? ¿A que esto sería un qué? O probablemente sea un qué. Algo que vimos en la primera parte. Si con esto a mí me alcanza para hacer la estimación, si no necesito más información de la muestra que cuánto a esta suma. Lo vimos la semana pasada. ¿Alguien alguna idea? Si yo necesito más que esto, sería como decir que esta cuenta contiene toda la información de la muestra, aunque no tenga cada uno de los valores de las x. Entonces, ¿a qué le suena eso? Bueno, ¿No es lo del teorema de factorización? sí, o sea que esto sería un qué, un estadístico suficiente. No, ¿cómo? Sí, sí. O sea, la idea es que si a mí en el fondo lo único que voy a necesitar, ahora todavía no terminamos de calcular de hacer la cuenta, pero si en el fondo lo único que voy a necesitar es saber cuánto es esto, no cuánto vale cada uno de los x de la muestra, es porque esto debe ser un estadístico suficiente. Bien. De hecho lo es, de hecho también lo sería el producto, porque en realidad esto es lo mismo que el logaritmo del producto de las x, o sea que si conociera el producto de las x también me sirve, ¿sí? Cualquiera de esos es un estadístico suficiente. Y en general los estimadores de máxima de similitud siempre terminan siendo función de estadísticos suficientes. Obviamente no probamos que esto sea un estadístico suficiente, se podría hacer, ¿sí? En realidad lo que es fácil, si agarran esta densidad, lo que es fácil es, usando el teorema de Fisher-Newman, es probar que el producto de las x es un estadístico suficiente, y bueno, esto es equivalente. Pero bueno, es como un comentario, vamos a ver generalmente que en general los estimadores de máxima de similitud terminan siendo funciones de estadísticos suficientes. O sea, estadísticos que tienen toda la información de la muestra. Por eso es un método que es como bastante respetado, digamos. El de momentos a veces se lo toma como cosa medio simplona, por decirlo de alguna manera, pero eso que sea simplona no quiere decir que no tenga utilidad, ¿sí? Por ahí muchas veces, primero que es simple, o sea, lo simple siempre tiene la ventaja de ser simple y ya es algo. Siempre hay estadísticos consistentes, con lo cual si es grande tiene su sentido, el método de los momentos, y además muchas veces el método de los momentos se usa como un paso inicial para saber más o menos por dónde están los parámetros, más o menos por dónde ir la estimación, para después aplicar métodos más complicados de forma numérica, que necesitan procesos recursivos donde uno necesita elegir un punto donde arrancar, y según donde arranca puede terminar yendo a la solución o no. Entonces el método de los momentos tiene utilidad, por eso también se estudia, porque es simple y porque además tiene utilidad a veces en combinación con otros métodos después. Pero el de máxima de similitud es como el método de estimación. Además usa mucha más información. Pero bueno, entonces lo que necesito yo ahora es de la función de verosimilitud, que digo, a veces está bueno mirarlo para entender, digamos, qué es esto. Piense que acá la variable es alfa. O sea que donde dice n yo podría poner un número, podría poner 10, logaritmo de alfa, más alfa menos 1 por la suma esta. Y la suma esta, bueno, no sé lo que da, pero si es el signo. ¿Qué signo va a tener esto? Piensen un minuto. Los X van a ser números entre
Las X están entre 0 y 1. Claro, negativo, exactamente. Como las X no están entre 0 y 1, porque van a tomar valores dentro del soporte, el logaritmo de esos valores va a ser negativo y la suma también. O sea que esto podría dar algo así como menos, qué sé yo, 52,7, estoy inventando números completamente, por alfa menos 1. Sí, o sea, esa va a ser la función. Ustedes grafican eso, le va a quedar una función que tiene su extremo periodo. Está bueno ponerle número porque, como que uno lo imagina, esto es una función de una variable de la de análisis 1, solo que bueno, habrá que ver qué valor toma n y qué valor toma esta sumatoria. Sí, pero una vez que eso tome valores, esto es una función de las del análisis 1, ¿ok? Del primer tramo. ¿Estamos de acuerdo? Que va a tener, bueno, algún comportamiento particular. De esa función yo quiero encontrar el máximo, que normalmente van a tener un único máximo. Igual ahora, cualquier cosa, chequeamos condiciones de segundo orden. Entonces, para eso voy a ver la derivada primera. Y además, ahí eso es la otra cosa que decir. Y fíjense que además es una función derivable. O sea, esto logaritmo es una función derivable, esto es lineal, o sea, eso me queda una función derivable, por eso uso la derivada. ¿Sí? Para encontrar donde haya un máximo, se tiene que cumplir que la derivada valga 0. ¿Ok? En general, los únicos casos donde esto va a fallar, insisto, al menos en los que vamos a usar nosotros, es cuando el soporte depende del parámetro. Pero no es el caso acá. Entonces derivo y me queda, ¿qué cosa? Derivo respecto de alfa, ¿no? Que es la variable. ¿Acá? N sobre alfa. N sobre alfa. Y la n queda constante y le agrega el logaritmo es 1 sobre alfa. Bien. Y acá tengo más. Esto es una constante, o sea que queda. Y tengo que derivar esto con toda la derivada. La derivada de alfa menos 1. 1. ¿Estamos de acuerdo? 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La derivada de alfa es 1, la derivada de menos 1 es 0, así que esa derivada da 1. Si quieren distribuir, les es más cómodo, háganlo, pero en principio yo puedo decir la derivada de esto es 1, esto es constante, así que queda. Así que simplemente queda esa constante. Esa suma del logaritmo. Obviamente, ¿dónde va a estar? Si hay un máximo, que debería haberlo, ¿dónde va a estar? Donde esto valga 0. O sea que la cuenta que tengo que hacer es chequear cuando n sobre alfa más suma del logaritmo de xy es igual a 0. Básicamente ahí va a ser, el punto ese va a ser el estimador de máxima verosimilitud. ¿Sí? Hago el despeje, de vuelta si quieren el sombrerito lo pueden omitir, pero que quede claro que en este momento lo que estamos haciendo es definir el estimador de máxima verosimilitud de alfa, va a ser el que cumpla con esto. Y entonces paso la suma del logaritmo para allá, menos suma del logaritmo de xy, paso el alfa multiplicando, paso este dividiendo, me queda n menos n sobre suma del logaritmo de xy igual al estimador de máxima verosimilitud. ¿Ok? ¿Les sorprende esto menos? No es raro que quede, si alfa es positivo, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué me aparece menos si el alfa tiene que ser positivo? Ya lo charlamos, de hecho. Y porque el logaritmo natural entre 0 y 1 no sería siempre negativo, entonces... Claro, por lo que habíamos dicho antes, los logaritmos de la xy como las x están entre 0 y 1 son negativos. La suma es negativa, así que este menos en realidad me viene a ser positivo la suma. Bueno, aparece porque tiene que aparecer, digamos, pero la consecuencia que tiene es que termina siendo que, aunque este número es negativo, el resultado es positivo. ¿Ok? Y uno tiende a ver un menos y decir esto es negativo, no. Un menos puede justamente aceptar haciendo todo lo contrario. ¿Estamos? Podríamos tener dudas. En general, cuando haya una única solución, esa solución normalmente va a ser un máximo. ¿Sí? Bajo condiciones muy generales se puede probar que da un máximo, pero si tenemos dudas, lo que podemos hacer es chequear qué cosa. Tengo dos opciones. La derivada. Claro, la derivada segunda. ¿Sí? Ahora tengo dos opciones. Otra opción sería chequear a un lado y al otro del punto crítico, que sería este,
qué le pasa a la función y ver que efectivamente si a la izquierda crece y a la derecha decrece, entonces es porque es un máximo, de hecho un máximo absoluto. Es más complicado cuando en vez de tener números, o sea, si lo tengo que hacer con esta sería más fácil porque sabría exactamente cuál es el punto que tengo que reemplazar y va después de un lado del otro, pero con la derivada segunda en este caso es muy clara la respuesta porque me da que la derivada segunda es menos n sobre alfa al cuadrado más 0, o sea que la derivada segunda es esta. Con lo cual, no solo yo podría después reemplazar este alfa acá, pero ni siquiera acá ni siquiera me hace falta esto, porque esta derivada segunda es para cualquier alfa positivo, que son los que tienen sentido, es negativo. O sea que esta función es una función estrictamente cóncava. Creo que le llamamos, esto le llaman cóncava, ¿no? A la parábola para abajo. Pero bueno. ¿Esa es cóncava? ¿Están haciendo matemática alguien? ¿Para abajo cóncava? Creo que sí. Sí. No les cuento por qué la duda, porque esto ya lo conté muchas veces. En exacta, misma universidad, solo otra facultad. Ok, lo hiciste el año pasado, para abajo cóncava, perfecto. En exactas, misma facultad, misma universidad, solo que otra facultad, cóncava es esto. Y convexa es para abajo. Y acá es al revés, estoy casi seguro. Siempre me llama la atención, pero piensen que la definición de función cóncava y convexa es hasta cierto punto arbitrario, porque en el fondo las funciones cóncavas lo que hacen, las funciones convexas, lo que hacen, las que nosotros llamamos convexas acá en económicas, ¿sí? Lo que hacen es que el conjunto que me queda arriba sea un conjunto convexo, ¿sí? Un conjunto convexo que quiere decir básicamente que si yo elijo dos puntos cualesquiera ahí, el punto me queda dentro. ¿Y por qué no le llamo convexa a la que tiene, a la que la parte de abajo es un conjunto convexo? Y podría, y de hecho en exactas hacer eso. O sea que en realidad es bastante arbitrario, por eso es que se van a encontrar, y lo menciono por eso, porque si encuentran bibliografía que diga lo contrario, que hay quienes le llaman función convexa a esta y función convexa a esta. Que en realidad sería llamar convexa por arriba, convexa por abajo. Pero bueno, no sé. En fin. Lo importante es que para nosotros, digamos, negativo, el derivado de una negativa quiere decir que es así. Y por lo tanto, ese único punto crítico que encontré donde la derivada vale 0 es un máximo. La función. ¿Ok? Sin ninguna duda. Así que esta es la respuesta. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? La convexa tiene B corta y ahí lo relacionamos con el gráfico. Ok, puede ser. El 12F. Tuviste suerte igual de quedar acá, porque si hubiese caído en exactas, tendría que buscar otra regla en la misma técnica. Pero bueno. 12 es el ejercicio sobre estimadores de máxima verosimilitud de un montón de intrusiones. Y el F es la gama, perfecto. Bien. Y me pide tres opciones, con alfa beta desconocido, con alfa desconocido y con uno conocido. ¿Cómo es? Ah, de momentos. A ver, pero me parece que tengo la... A ver. Ah, el 12 es de momentos, el 11 es el de máxima verosimilitud. Ok. Ah, pues ese amigo fue la cuenta en este. Está bien, veamos. Ese es el de momentos, ok. Entonces tenemos la gama y me pide como los tres casos. Cuando alfa y me da la gama alfa y beta. Y no es casual, es justamente para que sean un poco menos feas las cuentas, ¿sí? Acá es gama alfa beta, recuerden que la gama se parametriza a veces con un parámetro que en la exponencial multiplica la x y a veces con un parámetro que divide. Cuando le llamamos beta, se sobreentiende que es un parámetro que divide. O sea que si hablamos de la distribución gama alfa beta, estamos pensando en la función de densidad que tiene esta forma. El soporte que hacen los positivos es algo por x a la alfa menos 1 por e a la menos
X sobre beta en vez de a la menos lambda por X. ¿Estamos de acuerdo? Alfa y beta son positivos, pero estamos pensando así. ¿Ok? Cuando queda así, en vez de decir lambda de alfa sobre gamma de alfa, ese lambda de alfa se pasa para abajo porque es la inversa, como beta al alfa, entonces me queda 1 sobre, lo podría poner acá también, beta al alfa por gamma de alfa. Esto para X positivo y 0 sin. ¿Estamos de acuerdo con esa distinción? Y cuando ponemos gamma de alfa beta estamos diciendo esto, no estamos pensando de esa manera, simplemente eso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a hacer estimadores de momentos? ¿Sí? Tengo los tres casos. Lo voy a hacer sobre el momento de orden 1. ¿Sí? El M1, la esperanza, si quieren pueden hacer la cuenta, pero la verdad que no hace falta, porque digamos, ya sabemos lo que da la esperanza de una gama, es un dato que podemos usar. En términos de lambda, alfa y lambda, daba lambda sobre, daba alfa sobre lambda. ¿Se acuerdan? Entonces, si lambda es 1 sobre beta, ¿cuánto va a ser en términos de alfa y beta? Creo que en la hoja de fórmulas está igual. Beta por alfa. Beta por alfa, sí. No, creo que en la fórmula, creo que estaba la fórmula, pero bueno. Digo, básicamente hay que cambiar el lambda por 1 sobre beta, termina dando así, beta por alfa, alfa por beta. No me acuerdo esa es la esperanza. Entonces, en realidad sobre lo que sería en el punto 2, el subítem 2 y 3, que son que me pregunta, no me acuerdo cuál es cuál, pero digo, uno cuando alfa es conocido y beta no, y otro cuando beta es conocido y alfa no, de acá ya los puedo hacer, porque de hecho depende de las dos. Entonces, para el caso en que alfa desconocido, beta conocido, lo importante es que esto depende de alfa, y lo importante es que si bien depende de beta, el beta es conocido, entonces si yo supiera que beta es 7,3, pongo 7,3 y ¿ok? Entonces, no va a haber problema en que mi estimador para alfa quede en función de beta, porque estoy suponiendo que beta es conocido. Entonces voy a poner que alfa por beta es igual a que en momento de 1. Vale, estimador de momentos, no te lo olviden. El momento muestral. El momento muestral del orden 1, que es simplemente X raya. ¿Sí? Entonces, lo que hago es espejo alfa, me queda que el estimador de momentos de alfa va a ser X raya sobre beta. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a usar? Bueno, voy a tener el día que lo quiera usar, digamos, voy a tener que calcular X raya, meter el valor, y se supone que beta es conocido, así que ese valor conocido de beta lo pongo ahí y ya está. ¿Se entiende? ¿Qué va a pasar en el otro caso? En el caso beta desconocido, y lo quiero estimar, alfa conocido. Bueno, lo mismo pero al revés, ¿no? Ahora que conozco es alfa, así que lo que voy a hacer es decir que alfa por el estimador de beta tiene que fallar. ¿Sí? Y por lo tanto el estimador va a ser X raya sobre alfa. ¿Ok? Cuando lo quiero usar ese estimador, bueno, tendré que calcular el valor de X raya, tendré que ver cuánto es ese alfa, que supuestamente lo conozco, y hacer la cuenta. ¿Ahí estamos? ¿Hay alguna duda? Bueno, está bien, igual sale la cuenta, ¿eh? O sea, yo, porque la guía le puse alfa beta porque creo que eran más fáciles las cuentas, pero igual sale con lambda y obviamente lo que va a pasar es que todo lo que sea sobre beta te va a dar al revés. O sea, te va a haber quedado que el lambda es, exacto, te es alfa sobre X raya, ¿no? Perfecto. Porque se va a mantener esa relación. Así que está bien. Y si no con lambda, no hay ningún problema. Igual me gusta que porque siempre trabajamos con lambda, porque en general me gusta trabajar con lambda, pero me gusta que cada tanto cambiemos, porque insisto, es algo a lo que se tienen que acostumbrar. Si no queda otra, o sea, no quería decirle, no, bueno, préndaselo así, no. Se tienen que acostumbrar, esto pasa en estadística y en probabilidad y va a seguir pasando. Así que no queda otra que hacerse la idea. Bueno, nos falta el caso más interesante, y que además es el más real, digamos, en términos prácticos, que más frecuencia se da, que es cuando no conozco ninguno. ¿Sí? Entonces, cuando no conozco ninguno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a hacer si quiero estimar los dos parámetros?
¿Qué necesito? El momento de orden 2, ¿no? Necesito otro momento, ¿no? De donde sacar otra ecuación porque me queden dos ecuaciones con dos incógnitas en lo posible despejar. Entonces vamos a necesitar el momento de orden 2. Hay alternativas, podría usar la varianza, ahora después lo charlamos, pero hagámoslo lo más ordenado posible. Momento de orden 2, ¿cómo lo voy a pensar? Lo voy a pensar en términos de la varianza. Recuerden que la varianza, o sea, en el mu2, es m2 menos m1 al cuadrado. O sea que en general siempre que sé la esperanza y la varianza, puedo calcular el momento de orden 2 despejando. ¿Ok? O sea, haciendo la varianza más el momento de orden 1 al cuadrado. El momento de orden 1 ya lo tenemos, así que ahí me va a quedar alfa cuadrado, beta cuadrado. Y la varianza, sabemos, si hacemos la cuenta, si no la pueden hacer igual, que es alfa sobre lambda al cuadrado cuando lo escribo en términos de alfa y lambda. ¿Ok? Con lo cual, si lo escribo en términos de alfa y beta, ¿qué me va a dar? Alfa por beta al cuadrado. Se me pasa por arriba, ¿no? Alfa por beta al cuadrado. Bien. Eso va a ser la varianza. Y m1 al cuadrado va a ser alfa al cuadrado por beta al cuadrado. Así que ese es el momento de orden 2. ¿Ok? Por ahí estaría bueno escribirlo lo más lindo posible para no complicarme después las cuentas. En realidad esto puedo sacar factor común alfa y beta al cuadrado y me queda que es alfa por beta al cuadrado por 1 más alfa. ¿Ok? Como para tenerlo escrito lo más cómodo posible. Y para encontrar simultáneamente un estimador para alfa y para beta, lo que tengo que hacer es igualar el momento de orden 1 al momento muestral de orden 1, el que raya, y el momento de orden 2, alfa beta al cuadrado por 1 más alfa, al momento muestral de orden 2, que podríamos llamarle x cuadrado raya, ¿sí? Que en el fondo es esto, es 1 sobre n por la suma de las x al cuadrado. Sí, es el promedio de las x pero elevadas al cuadrado. ¿Ok? Y esto es lo que me va a definir, o sea, un alfa y si hay una solución a esto, el alfa y el beta que cumplan con esto me van a definir quiénes son los estimadores de momentos. A partir de ahora voy a escribir el sombrerito porque es un lío, pero esa sería la idea. ¿Ok? Entonces acá lo más cómodo es tratar de sacarse cosas de encima. Y tiene sus vueltas. Acá va a ser fea la cuenta. Lo que pueden hacer es despejar en la primera una de las variables, ¿sí? O beta o alfa. O sea, ¿alguien eligió algún camino en particular? Yo pondría que beta es x raya sobre alfa. Y entonces si ponemos eso acá, me queda que alfa por x raya sobre alfa, pero al cuadrado, por 1 más alfa es igual a x cuadrado raya. Si cancelo un poquito, queda alfa por x raya al cuadrado, que no es lo mismo que x al cuadrado raya, ¿estamos de acuerdo? En un caso estoy elevando las x al cuadrado, después haciendo el promedio, en otro caso estoy haciendo el promedio y después elevando el cuadrado. Sobre alfa al cuadrado, o sea que si tacho todo, me termina dando x raya al cuadrado, y alfa sobre alfa al cuadrado me termina quedando alfa abajo, y acá me queda 1 más alfa. Y esto tiene que ser igual a x cuadrado raya, o si quieren ponganlo otro. ¿Ok? Y ahora despejo. Y fíjense que puedo pasar el alfa por allá y me va a quedar algo medio parecido a lo que nos pasó en el ejercicio anterior. X raya al cuadrado por 1 más alfa, que lo distribuyo, x raya al cuadrado más x raya al cuadrado por alfa, igual a x cuadrado raya por alfa. Y ahora puedo hacer lo mismo de antes, ¿no? Junto los alfa, me queda x raya al cuadrado igual a x cuadrado raya por alfa. Y acá paso restando menos x raya al cuadrado por alfa. Y ahora me queda, saco el alfa factor común, y lo que me queda que es x cuadrado raya menos x raya al cuadrado, lo paso dividiendo. Me queda x raya al cuadrado, es igual, alfa es igual a eso sobre el factor, lo que me queda acá cuando saco factor común, que es x cuadrado raya menos x raya al cuadrado. Y esa es la respuesta para alfa. Y la respuesta para beta es x raya dividido eso.
¿sí? O sea, este es el timor de momentos de alfa en base a los momentos que tomamos. Y el de beta va a ser x raya dividido esto, o sea que es x raya por esto dado vuelta. Y por esto dado vuelta lo que me va a pasar es que x raya se va a cancelar con una de estas x rayas. Así que me va a quedar así. X cuadrado raya menos x raya al cuadrado sobre una sola x raya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con esas cuentas? Medio horribles. Si no con lambda, obviamente, este queda al revés. ¿Estamos? Una pregunta, ¿ese x cuadrado raya menos x raya al cuadrado, ¿le suena algo? Probablemente no, pero está bueno mencionarlo. Sí, porque vale, si lo piensan, algo recuerda a la varianza poblacional en el sentido de que hay como un momento de orden 2 menos un momento de orden 1 al cuadrado, ¿no? Y efectivamente se puede probar y creo que está en alguna de las... creo que están en alguna de las guías escrito o en el apunte o en algún lado que esto es lo mismo que el s cuadrado. O sea, si uno hace el s cuadrado, que es uno solo, o sea, el s cuadrado es esto. Yo no sé si te hiciste cuenta alguna vez o no, pero si lo menciono por las dudas, eso es el s cuadrado. Si yo desarrollo el cuadrado, ¿sí? del binomio, y separo la suma y hago un par de cuentas, termino llegando a que esto es lo mismo que 1 sobre n por suma de xy al cuadrado menos 1 sobre n suma de xy al cuadrado. O sea, x cuadrado raya menos x raya al cuadrado. O sea que en realidad esto de acá arriba es el s cuadrado. Sí, o sea, también podrían decir que beta es s cuadrado sobre x raya y que alfa es x raya al cuadrado sobre el s cuadrado. ¿Estamos? Se llegaría a lo mismo por otro camino, que es otra decisión posible, que es, en vez de igualar el momento de orden 1, que eso está bien, que es alfa por beta, igual lo que raya, eso está ok. Pero en vez de igualar el momento de orden 2 absoluto, igualar el centrado, es decir, igualar directamente la varianza, o sea, mu2, que la varianza es alfa beta cuadrado directamente. Y eso que lo igualo, bueno, el momento poblacional, el momento material centrado de orden 2, que es el s cuadrado. ¿Sí? Si igualan ahí, y acá va a ser más fácil la cuenta, enseguida sale que alfa es x raya al cuadrado sobre s cuadrado y que beta es s cuadrado sobre x raya. Se puede hacer por ese camino también, sin ningún problema. ¿Se entiende? O sea, el s cuadrado es el momento muestral de orden 2, pero centrado. ¿Por qué lo centro? Y con el momento de orden 1 también muestra. ¿Una pregunta de esto? No. ¿Hay un otro que quieren que hagamos? ¿La siguiente? Ok. La chi cuadrado, el parámetro estimar es n. Sí. Tiene sus problemitas esto, pero lo podemos hablar. El parámetro estimar es n. Sí. O sea, si yo sé que es una chi cuadrado, tendría que estimar n. ¿Y qué voy a hacer? Es muy simple. O sea, si lo que quiero estimar es n, tengo que agarrar un solo momento. Y ese momento puedo partir obviamente del momento de 1. ¿Cuánto es en una chi cuadrado? N, los grados de libertad. Claro, es n. Así que lo que voy a igualar, digamos, es n a x raya. Y ya está, y ahí está el estimado de momento. ¿Tiene un problema en eso? ¿Cuál es?
y que es un problema más general que no solo para el clásico cuadrado. Que tiene que ver con cómo es el parámetro. ¿Qué valores puede tomar el parámetro? ¿Cuál es el espacio paramétrico, diríamos? El conjunto de posibles valores del parámetro. N, ¿qué digo son? Claro, los reales positivos no más, necesito precisarlo más. O sea, en principio, si estamos hablando de lo que llamamos chi cuadrado, que igual ya sabemos, es un caso particular de la gama, o sea que podríamos ampliarlo, pero en principio, si hablamos del chi cuadrado, son naturales. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué me podría pasar? Que bueno, mi variable es continua, y más allá que sea continua o no, cuando yo hago un promedio, ese promedio no tiene por qué darme un número natural. ¿Sí? Con lo cual, técnicamente, si bien yo podría tomar como estimador, o sea, la definición del estimador de momento sería esa, pero es probable que me dé un valor que no esté en el espacio paramétrico. Después eso a veces se soluciona, bueno, redondeando, cosas por el estilo, pero en principio el estimador sería ese. ¿Sí? Si esa n yo en realidad la pienso como que es, yo podría generalizarlo y decir, bueno, pero esto es la gama n sobre 2 lambda igual a un medio, si esto ahora sería en términos de lambda, bueno, podría pensar en valores positivos de n, y entonces ahí tendría un poco más sentido, ¿sí? Porque sería como otra posibilidad. ¿Estamos? Pero bueno, eso. No tiene mucha más vuelta. Ese es el estimado de momento. ¿Algún otro que les interese? Otro ejercicio. Me dijo alguno yo para ir avanzando. Pero bueno, creo que tampoco. No sé si no hay dudas, si no pueden avanzar. Igual de última, bueno, la semana que viene sacamos los dos que quedan. Profe, yo en particular, como estuve rindiendo toda esta semana, no pude ver. Vi las clases, pero no pude hacer la guía. Está bien, por eso la idea es que después todos ahora tienen días para ponerse a ver esto y la semana que viene me preguntan las dudas que haya. O me van preguntando porque ellos están por el campus. Si alguien tiene alguno más que quiera hacer, me dice, si no elijo alguno yo para, por lo menos así avanzamos un poquito. Un comentario que quería hacer, porque después siempre me lo preguntan, es el 11G, es decir, el de la gama, pero de máxima verosimilitud tiene alguna particularidad. En el 11G pide el de máxima verosimilitud suponiendo que alfa es conocido, ¿sí? Y después es una pregunta de qué pasa cuando alfa es desconocido. Pero charlamos un cachito, que es interesante. No sé si no lo mencioné en la teórica. ¿Lo mencioné en la teórica en este caso? Capaz que sí. Si lo mencioné en la teórica, no tienen, me dicen. El de la gama, el de máxima verosimilitud, que se puede despejar y eso. O voy a hacer con alfabetas, que también lo dice con alfa lambda, pero es lo mismo. Alfa conocido. O sea, tiene un estimador de beta, ¿sí? De máxima verosimilitud. Lo voy a hacer con lambda, que son máquinas de cuentas en este caso, pero se puede hacer con beta tranquilamente. Tenemos que la densidad es lambda a la alfa sobre gamma de alfa por x a la alfa menos 1 por e a la menos lambda x. Me queda más lindo porque queda multiplicando y no dividiendo, pero si no, no pasa nada. Esto para x positivo y 0 si no. Así que la verosimilitud es la productora y la log verosimilitud, que es función de lambda, porque el alfa lo estoy suponiendo conocido, es el logaritmo de la productoria, así que es la suma de los logaritmos de las densidades de las x.
esas densidades son siempre asumiendo que la X cae en el soporte, que es positivo. Ahora, ¿qué pasa si la X me diera negativa? Porque dicen, pero esto lo están haciendo suponiendo que la X es positiva, suponiendo que cae en el soporte. ¿Qué pasa si me da X menos 7? Piénsenlo un poco. Yo estoy asumiendo un modelo estadístico, ¿sí? Paramétrico. Todo esto es lo que hablaba al principio de la clase, una de las clases de estimadores. Estoy asumiendo un modelo estadístico paramétrico, que es el de la gamma, bueno, el alfa lo es un poco conocido, con el cual es univariado, el espacio paramétrico, porque solo depende de lambda. Asumo entonces que las X tienen esa distribución. Eso es un supuesto que estoy haciendo. ¿Qué pasa si voy a las cuentas y los valores de X empiezan a dar negativos? Estoy tratando de bajarlo un poco la realidad de esto. ¿Qué harían ustedes si dicen, bueno, supongo esto, no sé qué, bla, 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 voy a la cuenta y empiezo a aparecer valores negativos de las X? No sé, mínimamente, o sea, ¿seguirían así en automático o les parecería raro o qué? ¿Está fuera de soporte? Está fuera de soporte, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a tener que decir? En términos prácticos, digo, ¿sí? O sea, en términos teóricos no tiene sentido. En términos prácticos, ¿qué va a pasar? Bueno, voy a venir acá y voy a tener que replantear el modelo, ¿sí? Porque el modelo, eso es un modelo, es un supuesto, una serie de supuestos sobre la distribución de las variables, ¿sí? Si me empiezan a pasar valores negativos de las X, voy a tener que replantearme si el modelo es adecuado. De hecho, no lo va a hacer, obviamente. ¿Se entiende? O sea que, por eso digo, siempre asumimos que las X caen en el soporte o en el rango en el caso de que fueran discretas, porque si no me tengo que replantear todo de cero. ¿Sí? O sea, siempre cuando asumimos un modelo paramétrico estamos asumiendo obviamente que las X van a caer en el soporte o en el rango. ¿Sí? Si eso no pasa, si en la práctica, digamos, se rompe, es porque tengo que usar otro modelo. Que además es raro, porque uno normalmente el modelo lo piensa en función de lo que ya sabe que le pasa a la variable. O sea, no sé yo, si la variable es no sé, o sea, normalmente la misma naturaleza de la variable es la que hace que tome valores positivos, o que hace que tome valores entre 0 y 1, o enteros, o lo que fuera. ¿Sí? Entonces, ya si le rea eso, ya es un montón, digamos, ya tengo que replantearme todo de base. ¿Ok? Por eso de ahí que siempre es el supuesto que yo siempre reemplace acá suponiendo que la X cae en el soporte o en el rango en el caso de que sea discreta. ¿Ok? Así que bueno, eso, suponiendo que las X son positivas, que es lo único que tendría sentido para que después el problema tenga sentido, voy a poner esto. Así que es la suma de los logaritmos de lambda a la alfa sobre gamma de alfa por X a la alfa menos 1 por el lambda delta. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Falta la Y en la X. Exacto, Las X. no estamos nada, ¿sí? Tanto acá como acá, tengo que poner esa I, sí o sí, si no, ahí salí. Gracias. ¿Estamos? Ahora sí. O sea, reemplazo, pero con X sí. No debo olvidar de eso, parece una pavada, pero si no, van a poner cualquier cosa. Entonces, logaritmo, aplico propiedades. ¿Sí? Me queda el logaritmo de lambda a la alfa, menos el logaritmo de gamma de alfa, más el logaritmo de esto, más el logaritmo de esto. Y si aplico más propiedades, el logaritmo de lambda a la alfa es alfa logaritmo natural de lambda. Bueno, esto es menos el logaritmo natural de gamma de alfa. Eso es lo que es. Más el logaritmo natural de esto, que puedo bajar el alfa menos 1 como hicimos antes. Y más el logaritmo natural de esto, que al ser el logaritmo de la exponencial, son funciones inversas, se cancelan, me quedan simplemente menos lambda x. ¿Ok? Y todo eso es la sumatoria. Cuando aplico la sumatoria, esto no depende de la i, así que esto es n alfa logaritmo natural de lambda, menos n logaritmo natural de gamma de alfa, porque esto tampoco depende, más alfa menos 1 por la suma de esto es la misma cuenta que hicimos antes,
de sumatoria del logaritmo de la phi sí, menos lambda por la suma de la phi sí. Y hasta ahí lo tengo escrito de la manera más cómoda posible. Bueno, pongámosle. ¿Ya estamos? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, me dice alfa conocido, así que lo que quiero es el estimador de máxima verosimilitud para lambda, y para eso obviamente lo que tengo que hacer es la función que le estoy empezando como función de lambda solamente, la log-verosimilitud, derivarla. Derivo la log-verosimilitud respecto de lambda, que es la variable que estoy pensando, el alfa es un número que lo conozco, y me queda n alfa sobre lambda. Acá, ¿qué pasa? Que me da esta derivada. ¿No sería menos n sobre... Pero no, es una constante, ¿no? Sí. Termina siendo una constante. Si derivar respecto de alfa, sí, sería menos n sobre gamma de alfa, y después por regla de la cadena sería por la derivada de la función gamma, o sea, que sea eso. Sí, daría eso. Pero claro, es constante. En realidad acá estamos derivando respecto de lambda, así que es una constante, así queda cero. ¿Ok? Y el resto, bueno, esta también es constante, en realidad, pues tampoco depende de lambda. Y acá me queda menos lambda suma de xy, la derivada es menos suma de xy, ¿no? Porque sí, porque la derivada de lambda es 1. Así que si busco cuando eso vale 0, me queda que n alfa sobre lambda menos suma de xy igual a 0, es lo mismo que plantear que sea igual a suma de xy. Paso lambda para, y esta va a ser la definición del estimador de máxima verosimilitud de lambda. Paso lambda para allá, paso estoy dividiendo, me queda que el estimador es n alfa sobre suma de xy. Donde como alfa es conocido, eso es un estimador y lo puedo usar. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Ahí está, ¿hasta ahí alguna duda? ¿No? Bueno, el ejercicio dice alfa conocido y estimador para el lambda. O sea que la respuesta está. Lo que pregunta el ejercicio, medio como para charlarlo un minuto nada más, y ya vamos cerrando en todo caso, es ¿y qué pasa si alfa es desconocido? Ya sea lambda conocido o no, el problema va a ser el mismo, ¿sí? El tema va a ser, fíjense lo que queda, es porque la derivada respecto a lambda queda divina, ¿sí? N alfa sobre lambda, una suma de xy, la verdad que es casi inmejorable. El tema es, claro, si yo tengo alfa desconocido, ya sea que solo necesite calcular alfa y el lambda sea conocido o no, yo voy a tener que derivar respecto de alfa, que es lo que charlábamos recién. Y así la cosa sea por el pega. Porque, supongamos que yo lo pienso con función de alfa o de alfa y lambda, ¿sí? ¿Qué me queda? La derivada respecto de alfa. A ver, vamos a ver, de vuelta acá. Acá me queda n el logaritmo natural de lambda. ¿Sí? Porque la derivada de alfa es 1. Acá me va a quedar suma del logaritmo, esto es constante. Hasta ahí no es tan grave. Pero claro, en esta parte, que es lo que decíamos recién, si yo derivo esto respecto de alfa, es menos n por 1 sobre gamma de alfa por la derivada del denominador, que es la derivada de la función gamma. La función gamma es derivable, ¿sí? Es una función que es derivable, no tiene ningún problema. Entonces me queda eso, ¿sí? De hecho, esta función, que es la derivada del logaritmo, tiene un nombre, se llama función digama. Incluso en R, por ejemplo, si ponen digama, les calcula valores de esta función. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es la derivada del logaritmo de la función gamma. Y la derivada de eso se llama función trigama. La derivada de la digama se llama trigama. O sea, son funciones que como aparecen en determinados contextos, tienen no, según se les pone nombre, digamos, si el software los calcule, cosas por el estilo. ¿Sí? No tienen por qué darle mucho más de bola a eso, pero atención, perdón. Pero bueno, son eso, si tienen un nombre, etc. Pero ¿cuál va a ser el problema acá, básicamente?
Yo ahora que tengo que hacer, si quiero, supongamos que lambda es conocida, para hacerlo fácil, ¿sí? Supongamos que lambda es conocida, yo ahora quiero estimar alfa. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tratar de despejar alfa, ¿no? Claro, tengo que igualar a 0 y despejar. Y puedes tener que despejar alfa de este coso, ¿sí? Y no es obvio cómo se hace eso, digamos, ¿no? Bueno, voy a tener que ver si esa función de gamma tiene una inversa y usar esa inversa, pero digo, no tiene una expresión sencilla, ¿sí? Entonces, la realidad es que uno va a definir el estimador de máxima verosimilitud de alfa como aquel que, tal que, se cumple esto, y esto es igual a 0, ¿sí? Pero la manera de despejar eso no es obvia, digamos, no hay una forma linda de poner alfa sobre eso igual a tal cosa. De todas maneras, para una muestra en particular, donde yo tengo el n dado y la suma del logaritmo de xy la puedo calcular, y entonces, de vuelta, me quedan números, ¿no? Como decíamos ahora, me queda que yo 10, y acá menos 52,7. No me acuerdo que me lo había puesto, pero era algo parecido a esto. Acuérdense que daba negativa esa suma de logaritmos porque... Ah, no, acá no necesariamente es negativa, porque no, acá x es positivo, así que podría dar cualquier cosa, ¿sí? Pongámosle que es positivo. Yo hago eso, y la realidad, bueno, y el lambda además lo conozco, pongámosle que el lambda fuera 8,2, o sea, lo único que es incógnita acá en esta ecuación es el alfa, ¿sí? Entonces, la realidad es que esta expresión puede tener una raíz y la va a tener, ¿sí? Lo que pasa es que no tengo cómo despejar. Entonces, acá es donde entran en juego, son importantes los métodos numéricos. Si alguien de casualidad está haciendo numérico, a lo mejor todavía no llegaron a ver ecuaciones, digamos, resolución de ecuaciones no lineales por métodos numéricos. ¿Alguien de casualidad está haciendo numérico y vio esto? ¿O está haciendo numérico aunque sea? Lo hice un poco pronto, no sé si es. Sí, yo estoy haciendo métodos numéricos, ¿para qué? Para resolver ecuaciones no lineales. A lo mejor todavía no llegaron. Newton-Raphson, método de... Ah, sí, ¿Sí? salió en el primer parcial, sí. Bueno, sirve para esto, digamos. Vos tenés... Esto es como una cierta función de alfa. ¿Sí? Esto es una f. Es una función y vos querés, lo que estás buscando de esa función son las raíces. ¿Sí? Y podés calcular los valores de la función porque, insisto, esta función está en los software tipo R, lo que sea, está incorporada, uno que es ATI-gamma, entonces yo puedo calcular valores de alfa. Si puedo hacer eso, puedo aplicar un método numérico para no encontrar la solución exacta, obviamente, pero sí para aproximar con la precisión deseada la solución de eso, la solución de esto igual a 0. ¿Sí? Por ejemplo, podría usar el método Newton-Raphson, el método de bisección, incluso si reformulo esto de alguna manera, tal vez podría usar el método de punto fijo. Bueno, digo esto para los que lo hayan visto, ¿sí? Para quienes no lo hayan visto, cuando vayan a numérico y vean este tema de resolución de ecuaciones por métodos numéricos, tengan en cuenta que una de las tantas aplicaciones es que, por ejemplo, me permitiría resolver este problema. ¿Se entienden? Así que bueno, un poco la idea es contarles que muchas veces el método de máxima verosimilitud no me da, digamos, según la complejidad de las expresiones, no me da una formulita linda. Pero de todas maneras, para el caso particular se puede aplicar. O sea, uno puede entender como las condiciones, dejar, bueno, el estimador es el que cumple estas condiciones, y en la práctica lo que uno haría es cuando toma la muestra, reemplazar con toda la información y finalmente usar un método numérico para realizar una solución. Muchísimas veces se usan métodos numéricos para hacer estimación por máxima verosimilitud y también por otros métodos. ¿Sí? No es algo extraño, digamos, cuando medida que uno entra en modelos cada vez más complicados, la posibilidad de encontrar formulitas lindas, digamos, lo que llaman expresiones cerradas, es cada vez menos frecuente. ¿Sí? Cuando uno entra en cosas más complejas. Pero eso es una posibilidad de algo que puede aparecer. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No lo está haciendo, yo me estoy cocinando. Bueno. A ver. Ya está haciendo 28 grados, qué bien. Bueno, perfecto. Que tengan lindo día. Entonces, yo dejaría acá, si tienen tiempo de prueba, pueden aprovechar incluso ahora si pueden, o bueno, ya tienen de acá la semana que viene para ponerse con la práctica. La idea es la siguiente. Si yo vuelvo a tratar sobre el cronograma, pero para ponernos de acuerdo. Para el lunes tendrían asignada la clase 18, que es la primera clase sobre estadística conceptual.
Y después de esa primera clase vamos a tener el miércoles otra clase práctica y de consultas. Y si bien son dos clases teóricas sobre valles, como es un tema que tiene su vuelta, me gusta que tengamos dos clases entre una y que tengamos, digamos, que después de la primera tengamos clase para que puedan ir sacándose las dudas. Pero además pónganse, digamos, que para la mayoría no tuvieron tiempo de ver esto, pónganse con la guía 4 lo que queda, sí, también viene con las consultas de eso. Por eso sé que nos estaríamos viendo el miércoles que viene. ¿Estamos? Estamos. Buenísimo. Bueno, cuando hacen igual dudas me van consultando. ¿Sí? Nos vemos el miércoles entonces para los temas de la clase 18 y lo que haya quedado pendiente hoy. Así que bueno, buen fin de y nos vamos hablando. Después más tarde subo la clase. Y que les sea leve el día. Nos vemos. Hasta luego. Chao, profe, gracias. De nada. Hasta luego. Buen fin de.